nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles. Sean bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de la Escuela Sabática en este día domingo 11 de agosto. Agradecemos al Señor que ayer sábado estuvimos en esa comunión más íntima con Él, cuando como todo un solo pueblo nos juntamos para adorar y alabar su santo nombre. Así que usted sin duda está muy agradecido con Dios, agradecida de que le haya el Señor ministrado con la palabra que escuchó el día de ayer, sábado. Bueno, hermanos, ahora estamos aquí para compartir otra lección más, que ya es la número 7 de nuestro folleto de Escuela Sabática. Agradeciéndoles que nos den un like, que escriban un comentario y que compartan con familiares y amigos y que les inviten a suscribirse dándole clic en la campanita para que reciban las notificaciones de todo programa que hagamos en vivo. Por otra parte, si usted desea unirse a nosotros en la proclamación del mensaje de los tres ángeles a través de televisión y radio, no deje de tomar en cuenta lo que en la pantalla le ponemos siempre, como es el de aportar los recursos del Señor en concepto de diezmos, ofrendas o donaciones especiales, los cuales permiten que podamos nosotros seguir proclamando este mensaje de los tres ángeles y la Reforma Pro Salud a través de 4 canales de televisión que están rentados y una radio donde 24/7 están en miles de hogares proclamando estas verdades, que son las verdades que el pueblo de Dios debe oír ahora. Así que gracias a los que quieran unirse a nosotros hoy y envíen esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales. En la pantalla está el número de teléfono, como miran, es 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más información de cómo enviarlo desde el extranjero por medio de las agencias de envío Western Union, RIA, cómo pueden hacerlo a través de paypal.com buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com, cómo puede transferir de banco a banco y como también aquí en los Estados Unidos puede enviar por la aplicación Cele utilizando el número que le he dado o darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito si nos llama, o enviárnoslo incluso por correo postal al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Que Dios bendiga y multiplique también el Señor lo que queda con aquel que hoy responda a la invitación y hable o diga, aquí está nuestro aporte para que sigan predicando y sigan atendiendo gratuitamente a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida, donde por 15 días les atendemos con los remedios naturales de Dios. Todo esto, hermanos, involucra un gran gasto. Ya le he dicho que solo para televisión y radio son $54,000 al mes. Ahora imagínese usted la atención gratuita a los enfermos por 15 días en Shepherd, Texas. La construcción de la escuela tipo Madison es un gran proyecto y para una cosa tan grande se necesitan muchos recursos y es ahí donde solo le dejamos a Dios el que Él toque corazones para proveer dichos recursos. Si usted quiere ser uno de esos, que el Señor toca su corazón, el llamado se lo hacemos para que se haga presente este día. Hoy me acompaña para estudiar la lección una joven que ya ustedes la han mirado, es una de las líderes de nuestra iglesia y ha salido conmigo en otras ocasiones produciendo este material, como es Emily Dimas, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pastor por la invitación y es un gusto poder estar aquí una vez más. Ya tenía mucho tiempo que creo que participaba en la lección de Escuela Sabática, pero este es un placer estar aquí. Espero que en estos días que estemos estudiando juntos pueda ser de una bendición tanto para ustedes, así como yo sé que es para nosotros. ¿Sí? Y luego, pues para empezar, vamos a tener una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Señor, gracias porque nos has permitido estar aquí una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra,
por todo lo que tú has dejado. Señor, te pido por tu Espíritu Santo, que tú nos des el espíritu correcto al estudiar tu palabra, que nos des el discernimiento para que nosotros podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana vamos a estudiar sobre el beneficio que tiene la profecía bíblica. Es decir, la bendición que hay en las profecías, en la palabra profética. El apóstol Pedro toca de todo un poco. Y en relación a la profecía, ¿qué dijo él? Comenzando con el versículo de memoria, Emily. El versículo de memoria se encuentra en 2 de Pedro 1:19 y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí vemos que la palabra de Dios tiene autoridad celestial y ha sido una luz que brilla en un lugar oscuro. Es nuestro manual para la vida. Y la Biblia ofrece la única esperanza para el futuro. Tenemos el privilegio de compartirla a través del Espíritu Santo con otros. Pedro estaba seguro de lo que creía. A lo largo de sus epístolas, Pedro escribe con un sentido de certidumbre. Sabe de qué y de quién está hablando. ¿Y cuál era la palabra profética a la cual el apóstol Pedro se refería? Era, hermanos, todos los escritos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. El Antiguo Testamento fue escrito por profetas, en su mayor parte, y por eso Pedro se refería a la palabra de Dios como la palabra profética más segura, porque fue escrita por profetas. De manera que en la Escritura nosotros encontramos un sinfín de profecías bíblicas que estos profetas escribieron para nosotros. Pero dice el apóstol Pedro que nosotros hacemos bien en estar atentos a ellas. Es decir, hermanos, no deberíamos ser personas que no nos importan las profecías, que no le damos atención a las profecías. Mire, hermana, la mayor parte de la Biblia es profecía. Como le digo, 66 libros tiene la Biblia, pero el Antiguo Testamento es toda una palabra profética. Y dice que es segura, es decir, confiable. De manera que vale la pena, hermanos, que le pongamos atención a esta palabra, porque ella es todo lo que dice, una antorcha. Usted sabe cómo necesitamos, cuando está oscuro, de una luz que nos pueda guiar. Bueno, eso es la palabra de Dios también. Una luz que nos alumbra en este tiempo tenebroso, lleno de tinieblas en el cual vivimos. Y debemos mantener atenta nuestra, mirada sobre lo que la Biblia dice hasta aquel día, cuando Cristo venga. Esto es lo que Pedro nos aconseja. Y cuando hablamos de profecía, estamos hablando de algo seguro, algo que usted no va, digámoslo así, a llevarlo a la deriva o lo va a llevar al fracaso o se va a equivocar. No. Cuando la profecía es extraída de la Biblia, esta, hermanos, uno debe fielmente creer lo que ella dice. Por eso el don de profecía, Emily, ¿qué nos dice en la siguiente nota? Sí, dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 585. Aceptando el mensaje del tercer ángel, no hemos dado crédito a fábula alguna, sino a la palabra profética más segura. Ahora somos testigos de todo el esplendor de la luz de la verdad bíblica. El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, del 6 al 12, es de vital importancia para este tiempo del fin. Son la amonestación y el llamado de misericordia de Dios
a que cada persona tenga la oportunidad de conocer la verdad y elegir su destino eterno. Por eso es importante la palabra profética y no ser engañados por fábulas. Interesante eso que mencionó, no ser engañados por fábulas, porque fábulas es lo que abunda hoy en día. En muchos púlpitos se están contando fábulas. Se ha dejado el mensaje que es de verdad presente. Se ha dejado el mensaje profético por ir tras las fábulas. Y el que mejor las cuenta, pues ese capta más la atención de la audiencia. Y a la audiencia, si no le cuentas una fábula ahora, le parece aburrida la explicación de la escritura y le parece cansado. Así que el orador tiene que tener, si es posible, algún libro de fábulas por ahí o anécdotas para venir y contarlas en medio de su sermón. Algunas son hasta chistosas, que causan irreverencia en la iglesia, pero los hermanos dicen qué bonito estuvo el sermón y se van contentos con ese predicador y llevan más en su mente el recuerdo de la fábula o la anécdota que la esencia del mensaje que debió haber extraído de la palabra. Así que cuando se habla del tercer ángel, el mensaje del tercer ángel, llama la atención que diga aquí el don de profecía que ese no es un mensaje basado en fábulas, sino que es un mensaje basado en la palabra profética, la cual nosotros deberíamos aceptar fielmente. Por eso el apóstol Pedro, cuando le tocó hablar a la iglesia acerca de Cristo, él no le compartió fábulas. Él les compartió lo que había mirado. Él compartió su fe, en quién él creyó, en quién él confió. Por eso el autor de la lección le pone al subtema de este día, fe, no fábulas. Porque Pedro, hermanos, compartió lo que miró. Y es que, Emily, ¿por qué pudo Pedro afirmar la divinidad de Jesucristo? Vamos a buscar Mateo 17, 1 al 7. Mateo 17, 1 al 7. Y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Pedro pasó más de 3 años con Jesús, caminando, hablando e incluso viéndolo glorificado en el monte de la transfiguración. Y en ese momento de la transfiguración, Dios decidió dar una prueba a sus discípulos de que Él era el Mesías prometido. En Lucas 9:29 dice que la apariencia de su rostro se modificó, se hizo otra, bajo la influencia de esa radiante luz blanca. Esa era la gloria que Jesús había tenido en el cielo antes que asumiera la forma humana. En Juan 17:5, cuando Jesús está orando por sus discípulos, le dice al Padre que lo glorifique al lado suyo como aquella gloria que tuvo cuando estaba con él antes que el mundo fuera hecho. Y con esa gloria volverá otra vez a esta tierra. Pero qué privilegio, hermanos, el que tuvo Pedro, Santiago y Juan aquel día. Cuando digo a Santiago me refiero a Jacobo, ya que era
Era la misma persona que en algunas ocasiones es llamado Santiago y en otras es Jacobo. Pero digo, qué privilegio, porque imagínense ustedes qué revelación la que tuvieron. Ese día el Señor se transfiguró. Hubo un cambio dramático en su apariencia. Se contempló la gloria de Jesús. Se le miró en un cuerpo glorificado. Y todavía escuchar esa voz de lo alto del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchen. Oh, hermanos, no quedó otra que caer de rodillas sobre sus rostros. Y qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso fue ese momento cuando hasta dicen: hagamos 3 enramadas, quedémonos aquí, porque era tan hermoso aquel lugar, aquella presencia, que decían: quedémonos con Moisés y Elías. Hacemos una para él, para Elías, otra para Moisés. Y así, hermanos, los discípulos fueron testigos de algo maravilloso. Contemplaron prácticamente la divinidad de Cristo ese día. No miraron ese día al Cristo humano, vieron al Cristo con toda su gloria. Así ellos entonces ahora tenían que contar esto. Ya miraremos más adelante lo que hizo Pedro con eso que miró. Pero antes que el don de profecía nos amplíe, Emily, por favor, sobre esa experiencia. Dice, sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serían trasladados. Los discípulos no comprenden todavía la escena, pero se regocijan de que el paciente maestro, el manso y humilde, que ha peregrinado de acá para allá como extranjero sin ayuda, ha sido honrado por los favorecidos del cielo. Después de haber pasado toda la noche en el monte, a la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Absortos en sus pensamientos, los discípulos marchaban asombrados y en silencio. Pedro mismo no tenía una palabra que decir. El deseado de todas las gentes, página 390. Aquí tenemos a Pedro, Santiago y Juan, que ven cómo su maestro se transfiguró y se transformó, y se vuelve radiante en gloria. Muchos años más tarde, Pedro afirmó que él y sus compañeros habían sido testigos oculares de la majestad, la honra y la gloria de Jesús. El momento de la transfiguración es una representación del magno evento de la segunda venida de Cristo. Moisés atestigua que Cristo tiene victoria sobre el pecado y la muerte. Moisés representa a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representa a aquellos que están vivos cuando Cristo venga. Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué glorioso momento, ¿no es cierto? Imagínense ustedes ver anticipadamente al Cristo cómo ha de venir y ver al representante de los que mueren en Cristo, que está allá, como lo es Moisés, dignamente diciendo: aquí estarán los que mueran como yo creyendo en el Señor. Y los vivos, los que, hermanos, sean de los 144,000 cuando Cristo venga. Desde ya se les garantiza que como Elías estarán allá también un día sin ver la muerte, porque vivos se lo llevará el Señor, por supuesto, junto con todos los redimidos que resuciten en esa mañana gloriosa. Pero qué hermoso momento el que vivieron estos apóstoles. Me gusta esto que dice que Pedro mismo no tenía una palabra que decir. ¿Has estado alguna vez en una experiencia tan hermosa que no tienes ni palabras cómo explicarlo, cómo compartirlo, cómo
no sé, poder revivir aquello que has experimentado, porque, no sé, no hay maneras, no hay palabras de cómo decirlo. Pues así Pedro entonces quedó, dice, asombrado, en silencio, y lo mismo que sus otros compañeros, porque tuvieron esa noche en ese monte, una gran manifestación de la gloria de Cristo. ¿Y qué pudo después Pedro declarar confiadamente, Emily, y cómo deberíamos nosotros, mediante la fe, hacernos eco de ese valiente ejemplo? ¿Sí? Ahora vamos a 2 de Pedro 1, 16 al 18. Segunda de Pedro 1, 16 al 18 dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Una fábula o un mito son las enseñanzas por los falsos maestros a quienes Pedro desenmascara en el capítulo 2. El regreso de Jesús en gloria y poder no es ninguna fábula. Pedro y los demás no escribieron por su propia inspiración, no escribieron sus propias opiniones particulares, sino que escribieron lo que les fue dado por el Espíritu de Dios y predijeron con exactitud los sucesos que habrían de acontecer muchos siglos después. Noten ustedes, hermanos, cuando Pedro habla de que no les estamos contando fábulas artificiosas, cuando hablamos del poder y la venida de nuestro Señor, lo que él está diciendo es, no son mitos, no tiene nada que ver con la mitología, esa de que los dioses bajan, como ya en esos tiempos se propagaba esa teoría. Prácticamente los falsos profetas, ellos creían en que Pedro estaba inventando, que Pedro estaba prácticamente creyendo una mitología. Y él dice, no, yo no estoy siguiendo fábulas artificiosas. Cuando les hablo del poder y de la venida de nuestro Señor, es porque yo lo vi. Yo estoy compartiendo lo que miré, lo que yo pude palpar, de lo que yo fui testigo. De eso es que yo estoy hablando. No hay tal cosa como fábula. Hermanos, así Pedro dice que él escuchó cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De esta manera, como Pedro testifica de lo que ha visto y oído, así, hermanos, nosotros también hemos visto ya bastante en la Escritura, mucho acerca del Señor Jesús, acerca de la doctrina, acerca de diferentes puntos de la palabra de Dios. Y nos toca también contarle a otros, pero no utilizando mitos, no utilizando fábulas, sino, hermanos, tal como lo pudimos ver, leer. Así encontramos de que Pedro fue muy valiente al venir y testificar. Se arriesgó a que lo acusaran de que era una mentira lo que estaba diciendo, de que él estaba inducido o influenciado por los griegos, que ellos creían en eso de que los dioses bajaban en algún lugar de la montaña y que por eso él estaba hablando. Hermanos, él vino y dijo, yo no estoy contando fábulas artificiosas, yo lo vi.
y vi el poder y la venida de nuestro Señor. Anticipadamente Él miró cómo será cuando Cristo regrese. Una gloria completa la que llenará a Cristo. ¿De dónde profecía cómo cierra esta lección? Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 227. Ninguna mentira es de la verdad. Si seguimos fábulas artificiosas, nos unimos con las fuerzas del enemigo contra Dios y contra Cristo. Toda forma de mal espera una oportunidad para atacarnos. Serán empleadas asiduamente lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa exaltación. ¿Qué están haciendo los siervos de Dios para levantar la barrera de un así dice Jehová contra este mal? Satanás siempre ha querido desacreditar los preceptos divinos. Estamos en el último gran conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Están las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. ¿En qué dirección nos estamos encaminando? Yo creo, hermanos, que es un buen momento para orar y decirle al Señor que nos ayude a fundamentarnos en la palabra profética más segura y no en los cuentos ni en las fábulas que nos diga cualquier predicador, sino en lo que nosotros miremos en la Escritura. Fundamentémonos allí y, hermanos, allí aferrémonos, porque esto sí es seguro. La fe se basa en la palabra profética. La fe se extrae, hermanos, de esa relación con Cristo, de esa cualidad o virtud que el Señor ha puesto en nosotros, de creer, de confiar, pero debe ser también manifestada en la palabra de Dios, cuando nosotros fielmente creemos en ella. Así que este día, Pedro nos ha hablado de la importancia de la palabra profética más segura, a la cual estemos atentos más que a fábulas artificiosas como las que se cuentan ahora. Dios nos ayude, hermanos. ¿Y qué les parece si oramos para que el Señor nos ayude a fundamentarnos bien en las Escrituras? Y por eso estudiarla también todos los días, para que así nos afiancemos bien en el Señor. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque en la medida en que nos afiancemos en tu palabra, estaremos afianzados en la verdad y no hará la mentira daño en nosotros, porque la verdad prevalecerá. Te queremos pedir que nos ayudes a también compartir con otros de lo que sabemos que ha de venir, de cómo Cristo vendrá en gloria por segunda vez. Ayúdanos, Señor, a propagar el mensaje, tal como lo podemos ver en tu palabra, y que como Pedro también digamos, contamos lo que hemos leído, contamos lo que hemos entendido, y no que sea, Señor, a través de alguna fábula que por ahí nosotros estemos dando a conocer el mensaje, o inclusive que alguien que lo oiga lo quiera aceptar por eso. No, Señor, ayúdanos a que sea fundamentado en las Escrituras nuestra fe, nuestra creencia. Así te rogamos que nos mantengamos firmes en tu palabra profética. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.